Con toda la muerte al aire. Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Marzo de 2020. Cada vez que algún turista o visitante o extranjero en general me pregunta a dónde debe ir en Buenos Aires, le sugiero sin duda alguna el cementerio de la Recoleta. Quienes saben de las maravillas que puede deparar una necrópolis van con entusiasmo. Muchos además saben que ahí está enterrada Eva Perón, entonces ya lo tienen en el itinerario. Otros miran con recelo y les enumero dos o tres curiosidades. Casi no hay árboles, a diferencia de la mayoría de los grandes cementerios del mundo. Silvina Ocampo lo llamaba Venecia sin los canales, porque las bóvedas son como palacios en callecitas estrechas. Los ataúdes están a la vista, porque a las familias ricas enterradas ahí les gustaba ostentar y competir sobre el precio y la calidad de los cajones, como si se tratase de autos o vestidos. Si no les gusta, además, pueden sentarse en algún bar de los alrededores, porque la Recoleta está en uno de los centros comerciales más intensos de Buenos Aires. Nada de paz por ahí, queda justo en medio de la ciudad. En general, vuelven sorprendidos y satisfechos. El único que casi muere de espanto fue el esposo de una amiga, ambos son turcos y viven en Estambul. Volvió horrorizado, pero no por miedo a la muerte o a los cementerios, por la ostentación y la falta de pudor del lugar. Es todo lo contrario a lo que debe ser un cementerio, dijo fastidiado. Es horrible, no es un lugar de recogimiento ni de nada relacionado con la trascendencia. Sufrió un choque cultural, pero tiene razón. Aquí es la recatada muerte porteña, escribió alguna vez Jorge Luis Borges sobre la Recoleta. Y de todas las veces en las que erró o exageró una apreciación, esta quizá es de las más insólitas. La Recoleta es cualquier cosa menos un cementerio recatado. Es una colección de bóvedas fastuosas, una al lado de la otra, en un espacio bastante pequeño, ubicado en el barrio más rico de la ciudad y probablemente del país. Y todas las tumbas pertenecen a familias tradicionales, o próceres o a millonarios. De hecho, no es posible enterrar a nadie más en la Recoleta, salvo que se trate de un pariente de una de estas familias ilustres, o porque, suele pasar, una de las familias ceda un espacio, en su bóveda personal, para el amigo desventurado, que en general también suele ser rico, pero no tanto. Es el caso del escritor Leopoldo Lugones, autor de Las Fuerzas Extrañas, que estuvo 50 años de visita en el panteón de su amigo José Beistaín. Espectacular, con vitró de excelencia, hasta que fue trasladado aparentemente, como él siempre había deseado, a un cementerio de su ciudad natal, Río Seco, en Córdoba, en el centro del país. Es verano en Buenos Aires y el cielo no tiene una sola nube. Es el celeste oscuro perfecto de marzo, que deslumbra entre las tumbas blancas y la escasez de sombra. Estoy con amigos brasileños y colombianos. Por supuesto, quieren ver la tumba de Evita y yo nunca sé cómo encontrarla. En general, para hacerlo sigo a los grupos de visitas guiadas. Lo que me fascina, cuando llegamos, es que ignoran que Eva Perón está enterrada a 8 metros bajo tierra, aplastada en cemento. O mejor dicho, me asombra que no sepan por qué. Es para evitar que roben el cadáver o lo mutilen. ¿Pero para qué harían eso? Bueno, ya lo hicieron, les aclaro. Brasil y Colombia no son países que se espanten especialmente con la violencia, pero esta manipulación de cuerpos los acobarda. Rápidamente explico que también han mutilado al de Juan Domingo Perón, que estaba en el cementerio de Chacarita. Alguien entró por la noche, violó las 7 llaves del ataúd y el sistema de seguridad de la bóveda y le cortó ambas manos, además de llevarse atributos presidenciales como el sable y algo más que no recuerdo. ¿Y las manos dónde están?, pregunta brasileño uno. Nadie tiene idea, contesto. Es la verdad. Hay libros sobre el tema, ninguno concluyente. En cualquier caso, las manos siguen desaparecidas. Después les cuento que Perón ya no está en Chacarita tampoco, sino en su casa de fin de semana de San Vicente, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un mausoleo que espera el cuerpo de Eva, pero ese traslado lo veo difícil. El de Perón tampoco fue fácil. Quienes lo hicieron pasaron la noche con el cuerpo en su bóveda, usaron una cureña demasiado baja para recorrer los 60 kilómetros entre Chacarita y San Vicente, y el ataúd casi se cae varias veces. Ya en la quinta hubo una disputa entre sindicalistas que terminó a los tiros. Es fascinante, pero no tanta gente sabe sobre el robo del cadáver embalsamado de Eva Perón.
o incluso sobre su extravagante momia. Su embalsamador español, el doctor Pedro Ara, publicó un libro donde explicaba todo el proceso, aunque no en detalle. No es un manual de procedimiento. Lo escribió entre 1956 y 1960. Es de tono pomposo, tiene citas de Goethe y fotos del cuerpo de Eva en varios estados. Más importante, en 1995, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez publicó Santa Evita, una novela sobre el derrotero del cuerpo, que fue un bestseller internacional, pero de todas maneras el caso parece olvidado. ¿Le falta película? Quizás sea rechazo ante lo morboso de la situación, quizá algunos creen que es una leyenda urbana, pero lo cierto es que a la mayoría de la gente tengo que contarle la historia de Eva post-mortem por primera vez, y suelo hacerlo en el cementerio y con mucho gusto. O antes, para que vayan con información. También se lo conté a mi actual marido, Paul, en nuestra primera cita. Le pareció alucinante y volvimos a vernos al día siguiente. La mayoría de la gente no reacciona tan bien. Los hechos. Eva Perón murió de cáncer en 1952 a los 33 años, poco después de renunciar a ser candidata a vicepresidente del país. Sus funerales fueron legendarios, duraron días y la mayoría del país la lloró. Algunos acotarán aquí, pero también la odiaban. Cierto, la odiaban con igual intensidad. Llegaron a pintar en una pared viva el cáncer. Pero los odiadores eran muchísimos menos y esa es una realidad. El luto por Eva Perón fue general. Se decidió que Ara iba a trabajar con el cuerpo en un laboratorio montado en la CGT, la Central General de Trabajadores, un enorme edificio sindical en el centro de Buenos Aires. Ara estaba en desacuerdo con la locación porque, por un lado, temía los conflictos que podían perturbar su trabajo y poner en riesgo el cuerpo, y por otro, a los curiosos, una vez que se conociera la locación. Pero el sitio donde estaba Eva iba a conocerse de todas maneras, y el lugar contaba con la seguridad adecuada y con la fidelidad de quienes trabajaban ahí, algo fundamental en el volátil clima político de la época. La grandísima mayoría de los trabajadores veneraba a Eva Perón. El laboratorio se instaló en el segundo piso. Al año, Ara había terminado de embalsamar el cuerpo, que ya estaba en condiciones de ser trasladado. Pero las obras del panteón que la recibiría, en los bosques del barrio de Palermo, estaban detenidas o atrasadas. Se decidió que por el momento se conservara en la CGT, dentro de una vitrina especial. El 16 de junio de 1955, cuando empezó a desencadenarse el golpe de Estado que derrocaría a Perón, Eva seguía dentro de su pirámide de cristal. Ese día un grupo de militares bombardearon la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Perón, advertido, no estaba ahí. Varios escuadrones de aviones pertenecientes a la Armada Argentina arrojaron bombas y ametrallaron con munición aérea. Mataron a 308 personas e hirieron a más de 700, entre civiles y militares. El 16 de septiembre el golpe se completó. Los responsables lo denominaron Revolución Libertadora y se inició la persecución a militares peronistas, además de proscribir al Partido Justicialista, que no podía presentarse a elecciones y ni siquiera nombrarse. A Perón, que había escapado hasta instalarse en Madrid, se lo llamaba en los diarios tirano prófugo. Por supuesto, la cuestión era qué hacer con la muerta ilustre y momificada. Se pensó en quemar el cadáver o arrojarlo al mar, pero lo urgente era sacarlo de la CGT para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación y de resistencia. El 22 de noviembre de 1955, el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, ordenó a los capitanes de guardia en la CGT que abandonaran sus puestos. Se llevaron el cuerpo ante la mirada del doctor Ara, que se había quedado ahí para protegerlo. Cuenta en su libro El caso Eva Perón, abre comillas. Fue el teniente Mori Koenig quien rompió la pesada calma. Aprovechando la presencia de los obreros de la CGT y dirigiéndose a ellos dijo: hemos querido que se hallen ustedes aquí esta noche para que sean testigos de que todo se hace con el máximo respeto, como cumple entre cristianos. Usted, doctor, nos indicará cómo proceder. Hombres de la CGT y soldados de la custodia, tras apartar las barreras de flores, las últimas, las que pocos días antes habían llevado a mi mujer y mis hijas, situaron el sarcófago al pie de la plataforma funeraria. La bandera nacional, que durante 3 años la cubrió,
había desaparecido cuando en el asalto nocturno de los marinos fue violentamente abierta la puerta de la capilla. Pero quedaba la del partido peronista. Retiróla el teniente coronel. Al levantarla, el cuerpo de Eva apareció cubierto por la nueva túnica que desbordaba sus desnudos pies. Comprendo que el espectáculo impresionara vivamente aún a sus enemigos. Cierra comillas. No sé si fue este momento, casi erótico, o cuáles eran los resortes del odio antiperonista de Mori Koenig, pero antes del entierro clandestino que los militares en el gobierno le tenían preparado a Eva Perón, el teniente desobedeció las órdenes del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y paseó el cuerpo por Buenos Aires en una furgoneta de florería. Quiso dejarlo en varios lugares hasta que aceptó recibirlo su compañero, el mayor Arandía. El hombre, paranoico, una noche escuchó ruidos en la casa y creyó que era un comando peronista que venía a rescatar a Eva. Le disparó a lo que vio moviéndose en la oscuridad y lo hizo a conciencia. Vació el cargador. Se trataba de su esposa, embarazada, que murió de inmediato. Después del crimen y la tragedia, Mori Koenig quiso llevarse el cuerpo a su casa, pero se lo impidió su familia. Entonces lo guardó en su oficina. Allí le dio alas a su pasión necrófila. Lo ponía de pie, lo tocaba de forma erótica, abusaba de él, lo exhibía como trofeo. Muchos años después, Rodolfo Walsh, periodista, autor de Operación Masacre, desaparecido en marzo de 1976, publicó un cuento llamado Esa mujer, que es una versión vagamente elíptica y algo ficcionalizada de una entrevista que le hizo a Mori Koenig. En el cuento se dice sobre esa revelación de la desnudez de Eva en la CGT. Abre comillas. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso se le tiró encima. Ese gallego asqueroso estaba enamorado del cadáver. La tocaba, la manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido. No respetan ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Cierra comillas. La versión de Ara es muy distinta. En su libro consigna que fue un momento extraño, que algunos lloraron, pero por supuesto jamás menciona ningún exabrupto de su parte ni una trompada o violencia alguna del coronel. Cuando Aramburu se enteró de los despliegues insanos de Mori Koenig, lo retiró de su cargo y organizó el operativo traslado. El plan, trasladar el cuerpo a Italia y enterrarlo en un cementerio de Milán, bajo nombre falso. La operación contó con la ayuda de varios eclesiásticos italianos e incluso, se cree, del Papa Pío XII. El cuerpo de Eva Perón fue sacado del país bajo el nombre de María Maggi de Magistris y fue enterrada en el Cementerio Mayor de Milán. El cadáver le fue devuelto a Perón en 1971. La cuestión también tuvo nombre castrense, Operativo Devolución. El cuerpo fue exhumado el 1 de septiembre de 1971. Llevado a España y entregado a su esposo en Puerta de Hierro, Madrid. No fue su último derrotero, claro, pero es necesario contar otra parte de la historia para completarlo. Cuando le enterraron, les cuento a mis amigos, se cerró el cementerio. Ahora está en la bóveda de su hermana Elisa, que se casó con un senador. No la ubicaron en la cripta, sino 8 metros debajo y a la altura del pasillo, acá donde se amontona la gente. No estamos solos, claro. El cementerio siempre está lleno y este es el lugar más concurrido. Hay muchos turistas europeos cerca nuestro y empiezo a tener miedo de que porten el coronavirus. Sé que hay colas en el baño. Todos me parecen apestados. Tenerle miedo a la muerte y a la plaga en un cementerio es tenebroso y realista. Es una confirmación del fin. ¿Siempre hay flores en la puerta de la tumba de Eva?, pregunta el brasileño 2. Siempre, le aseguro. Eva Perón es la mujer con la historia más impactante e importante de este cementerio, pero no es la única con categoría de legendaria.
aunque las otras sean leyendas menores. Los amigos y yo nos movemos hasta la tumba favorita de todos, y quizás la única que puedo encontrar sin dar demasiadas vueltas por estos pasillos estrechos. Está ahí, en una esquina bien iluminada, casi que tiene más espacio que todos los otros monumentos, incluso lo de los héroes y villanos de la patria, enterrados aquí en escandalosa cantidad. Enterrados es un adjetivo extraño para la Recoleta, porque aunque los ataúdes suelen encontrarse en niveles subterráneos, hay muy pocos en la tierra. Más bien se desciende a la cripta por escaleras, o en caso de que la bóveda tenga algún tipo de cuidado o funcionamiento, o sencillamente se acumulan allá abajo unos sobre otros, a veces incluso abiertos. Casi siempre se los puede ver. Los que están en la tierra son una minoría. Aquí está ella, entonces, en la puerta de la tumba Cambaceres. Rufina. No es exactamente ella, supongo, pero es una chica de mármol tamaño persona, con un vestido vaporoso que podría ser un camisón teatral, y el pelo suelto. Parece estar con delicadeza, abriendo o cerrando la puerta de la bóveda. La posición no deja en claro si entra o sale, o mejor dicho, la expresión no lo deja en claro. Está impávida, no transmite la euforia del escape ni la melancolía del ingreso. Los hechos dicen que Rufina Cambaceres, de 19 años e hija del escritor y político Eugenio Cambaceres, murió cuando se preparaba para ir al teatro. Era la noche de su cumpleaños, y por eso la enterraron con las joyas que le habían regalado. Aquí empieza la leyenda. Como era tan joven y estaba sana, 3 médicos certificaron su muerte. Lo que se cuenta es que Rufina despertó del ataúd, enterrada viva, y eso se sabe porque, aquí difieren las historias, o bien el cuidador escuchó ruidos y se encontró el cuerpo, ahora sí muerto, pero con signos de haber querido escapar, las manos lastimadas, se presume una expresión convulsionada en el rostro. El ataúd cayó al suelo de la bóveda por los movimientos de la chica, fue abierto e igual resultado. En otras versiones lo que hubo fue un intento de robar las joyas. Su entierro, por ser una joven de la alta sociedad, muerta de forma repentina, tuvo mucha publicidad. ¿Por qué la habrían enterrado viva? ¿Error de 3 médicos? Sí, pero con motivo. La leyenda dice que la durmió su madre con unas gotas de anestésico. De esta forma, podía recibir a su amante sin que Rufina lo supiera, porque el amante era el novio de la chica. Esa noche le suministró más. ¿Por qué verse con un amante y encima pretendiente de la hija el día del cumpleaños? Algo no cierra, pero la confirmación de que algo sucedió es la estatua. Rufina murió en 1902 y la familia ubicó en la bóveda en 1903, después de su muerte y después de los sucesos del entierro prematuro, como una especie de homenaje y deseo de cambiar el destino. Hay muchas historias del fantasma de Rufina, todas parecidas. En general pasea vestida de blanco alrededor del cementerio y seduce a un chico. Salen juntos, a veces tienen sexo y cuando él la devuelve a su casa es la Recoleta. De todos modos es una leyenda urbana de las más comunes y repetida en casi todos los cementerios del mundo que tengan alguna adolescente muerta con una historia trágica o un magnífico monumento. Menos macabra pero igual de fantástica es la historia de doña Tiburcia Domínguez, esposa del gobernador de la provincia de San Juan e instigador del crimen político de Manuel Dorrego, que marcaría para mal la historia de la Argentina, Salvador María del Carril. Él murió en 1883 y está en un mausoleo enorme, 4 columnas y un espacio al aire libre donde se lo ve sentado. Ella también está inhumada ahí, pero su busto está en dirección opuesta al de él. No se miran. La leyenda, ella dejó constancia de que debía darle la espalda a su marido, para dejar claro ante la eternidad su odio conyugal. Los guías turísticos suelen negar esta historia, y yo los detesto por eso. De hecho, varias veces los escuché burlarse de un visitante que quería confirmar el encono de Tiburcia. Ella tenía motivos de odio. Salvador desconoció públicamente todas las deudas que ella contrajo en una solicitada publicada en varios periódicos. Esto es suficiente para un desprecio trascendente. Dicen que cuando le comunicaron la muerte de su marido, preguntó, ¿cuánta plata dejó? Como Salvador María era masón, no hay ningún signo cristiano en la pérgola mausoleo que comparten los esposos. También están las niñas tristes. La más bonita es Luz María García Belloso, de 15 años, una de las primeras tumbas del cementerio, en la avenida principal. La escultura es la de una chica en su lecho de muerte, a la italiana, hiperrealista.
Murió de leucemia y su madre obtuvo un permiso especial para estar junto a la tumba de noche. Ignoro por cuánto tiempo. Ida Marino. Se cayó de un balcón a los 19 años, en 1934. Sobre la bóveda y sobre su nombre, Ida, hay una figura angelical de mujer con la mano extendida, que quizás simboliza la ayuda que no llegó. No sé si Ida se mató o fue un accidente. En el aspecto general de la tumba se intuye suicidio. La favorita de todos es Liliana Crociati de Sasac, cuya escultura retrato, una imagen estilizada de Wilfredo Viladrich, junto a su perro Sabú, tuvo muchos nombres, desde la muerta hippie hasta ahora el cadáver de la novia. Pasó de Sixties a Tim Burton en 5 décadas. Murió en febrero de 1970 en Austria. Durante su luna de miel, una luz de nieve sepultó el hotel donde se hospedaba. La familia le hizo un templo neogótico y en el subsuelo se puede ver un óleo de Liliana pintado por una amiga, y se intuye el féretro cubierto por un sari de la India. No es mi favorita, quizá por tanto privilegio. ¿Cuánto dinero había que tener en Argentina en 1970 para irse a Austria de luna de miel? No seríamos amigas. Igual Liliana es preciosa. Para mí se parece a una de las venusinas del anime Capitán Harlock, sobre todo por sus ojos vacuos. Cada cual la viste de sus propias referencias. Están las mujeres ocultas o desaparecidas. La pintora Mariette Lidis, que se dice estaría en un nicho, y así figura en el mapa de celebridades que se ofrece en la entrada. Pero luego ese nicho ya no lleva su nombre, y que aparentemente fue quemada o trasladada, pero no se sabe a dónde. En cualquier caso, nadie la reclamó. Leonora Acevedo, la intensa madre de Jorge Luis Borges, que está en la tumba de Álvaro Melián Lafinur, padre de su marido, y su nombre en ningún lado. Lo mismo pasa con la escritora Silvina Ocampo, enterrada en la sobria tumba de su familia, pero sin una placa que la mencione. Mis amigos siguen entusiasmados con el cuerpo de Eva Perón y yo trato de explicarles que el maltrato y movimiento de su cuerpo es extraordinario, pero de ninguna manera anormal en este país y particularmente en este cementerio. Hay una verdadera manía por abrir tumbas, sacar cuerpos, trasladarlos, secuestrarlos, esconderlos, que creo es una característica nacional. Ellos se horrorizan cuando se los digo, pero no tiene sentido negarlo. La saga del cuerpo de Eva Perón y la lucha por los cuerpos en el peronismo, que tendría su corona de sombras en la dictadura, 1976-1983, siguió adelante con el secuestro del general Aramburu, presidente de facto, cuando el cuerpo fue secuestrado. La tumba de Aramburu queda al final del pasillo central. Es impactante en su tamaño y diseño. Una base rectangular con el apellido sobre mármol negro y casi 3 pisos de esculturas. La más alta un sarcófago al aire libre con un hombre joven, sentado encima, en actitud de conversación, la mano en alto, quizá levantándose de la muerte o diciendo adiós. A veces es difícil notar la diferencia. El general Pedro Eugenio Aramburu también está enterrado bajo toneladas de cemento, como Eva Perón, y el destino de ambos, especialmente el de sus cadáveres, es inseparable. Murió asesinado, fusilado por la agrupación armada peronista Montoneros, el 29 de mayo de 1970. El secuestro fue insólito. Los integrantes de Montoneros lo planearon durante 5 meses e ingresaron al departamento del expresidente disfrazados de militares. Los recibió la esposa, Sara Herrera. Ella les ofreció café mientras esperaban a Aramburu, que se estaba bañando. Cuando salió de la ducha, los escuchó. Le ofrecieron ser su custodia. Según cuentan, uno de los jóvenes secuestradores le dijo: «Mi general, usted viene con nosotros». Y Aramburu fue. Seguramente en el camino, que incluyó varios cambios de vehículo, se dio cuenta del error, pero aparentemente no dijo nada. La intención de los recién formados montoneros era someterlo a un juicio revolucionario, acusado de traidor a la patria, al pueblo y asesino de 27 argentinos. Se referían a fusilados de la resistencia peronista. Aramburu había ordenado las ejecuciones de militares sublevados y consentido el asesinato de civiles. Esta era, claro, la operación militar más importante de Montoneros. Se proponían lo que llamaban guerra popular y la estimaban prolongada. Lo mataron 3 días después de los interrogatorios en la estancia La Selma, en la localidad bonaerense de Timote, donde pasó el cautiverio. La estancia era además propiedad de uno de los participantes, Carlos Ramos. Los secuestradores eran grupos de jóvenes, Mario Firmenich, Carlos Ramos y Fernando Abal Medina, que apretó el gatillo.
Pudo haber otros, al menos eso se cree porque lo que pasó en la estancia aún hoy no está claro, a pesar de las investigaciones. Con esta acción Montoneros tomó protagonismo en la política argentina de manera brutal. Perón aún estaba en el exilio y el presidente de la Argentina, también de facto, era Juan Carlos Onganía. Firmenich dijo, en una de las pocas entrevistas que dio sobre el hecho: el ajusticiamiento de Aramburu es un viejo sueño nuestro. Había de por medio un principio de justicia popular, una reparación por los asesinatos de junio del 56. Pero además queríamos recuperar el cadáver de Evita, que Aramburu había hecho desaparecer. El cuerpo de Aramburu fue hallado en la estancia, enterrado. Fue trasladado a la Recoleta, pero algunos años después, en octubre de 1974, Montoneros volvió a encarnizarse con él y robó su cuerpo del cementerio. Querían usarlo para negociar. La idea era repatriar el de Evita. Este segundo secuestro fue liderado por el militante armado y poeta Francisco Paco Urondo, acompañado por otros 5 montoneros. Como refuerzo de seguridad, por ejemplo, había una pareja que caminaba con un cochecito para bebés que escondía una ametralladora. Cuando se hizo de noche, habían logrado reducir al sereno, se forzó la cerradura de la tumba y se levantaron las tapas metálicas, decoradas con una cruz, para abrir una suerte de ventana en el techo de la bóveda. Hubo que bajar escaleras para llegar al féretro. Lo subieron con una soga y un torno, herramientas de los cuidadores, porque era muy pesado. Después lo sacaron del cementerio a través del depósito de flores. Hacerlo por las puertas principales era imposible. En el depósito se apilaban coronas marchitas y un camión de basura las recogía 2 veces por semana, sin ingresar al cementerio. El chofer encajaba la parte de atrás contra el muro y se le tiraba la carga desde adentro. Ellos hicieron lo mismo, pero por supuesto con un camión robado y conducido por un integrante de la organización. Hay que recordar que, como se dijo antes, el cuerpo de Eva Perón ya había sido devuelto a su viudo. Pedro Ara lo examinó. Cuenta el historiador Marcelo Larracui. Abre comillas. Ara advirtió que había un aplastamiento en la nariz provocado por la presión del cristal de la tapa, además de 2 ligeras marcas en la frente, del lado derecho, por la misma razón. Las mejillas, los labios, el mentón, conservaban la misma forma. La túnica mortaja era más corta. Ahora se podían ver los pies, pero las puntas de los dedos estaban maltratadas a causa de roces o presiones. Los brazos mantenían la misma postura, como lo habían dejado en 1955, pero en la parte superior habían quedado huellas de los choques del cuerpo con los costados de la caja. Isabel, la esposa de Perón, con las hermanas de Eva, le cambiaron la ropa. Le pusieron un vestido nuevo y la colocaron en una mesa del primer piso de la residencia, cubierta con una sábana blanca. Victoria y Rosario, 2 de las empleadas domésticas, le llevaban flores frescas. Cierra comillas. Juan Domingo Perón regresó a la Argentina sin el cadáver de Eva, que quedó en España, y el 12 de octubre de 1973 asumió como presidente, después de ganar las elecciones por un 62%. Su vicepresidenta era María Estela Martínez de Perón, su esposa, a quien llamaban Isabel. La presidencia duró poco. Perón murió en julio de 1974. El reclamo sobre el cuerpo de Eva, ejecutado mediante el chantaje del robo del cuerpo de Aramburu, era para Isabel, la presidente, y su gobierno. Si suena complicado es porque lo es. Isabel accedió al canje y el regreso del cuerpo de Eva a Perón se concretó el 17 de noviembre. Menos de 2 horas antes de que llegara al país el avión con sus restos, el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu fue devuelto. Encontraron el ataúd en una camioneta abandonada en la calle Salguero, donde estaba la Penitenciaría Nacional. La devolución del cadáver fue anunciada mediante llamadas anónimas a las redacciones de los diarios. El cuerpo de Evita fue depositado junto al de Perón en una cripta diseñada especialmente en la Quinta de Olivos, residencia oficial de los presidentes de la Argentina. Pero después del golpe de Estado de marzo de 1976, los jefes de la dictadura no querían los restos de la pareja Perón ahí. Finalmente, decidieron acceder al pedido de las hermanas de Eva y trasladarla a la bóveda de la familia Duarte en la Recoleta. Y ahí está hoy, inalcanzable, como el de Aramburu. Mis amigos brasileros y colombianos están agobiados ante la guerra de cuerpos. No por falta de costumbre ante lo macabro, no vienen de los países más inocentes del planeta, sino por lo minucioso de los datos.
Una pena, porque tengo muchas historias de movimiento de cuervos y son todas buenas. Mucha gente trasladada, muchos cadáveres movidos. El de Juan Bautista Alberdi, uno de los intelectuales argentinos más importantes del siglo XIX, cuyo libro Bases es justamente la base de la Constitución Nacional. Por avatares de la argentinidad y la política, murió en Neuilly-sur-Seine, Francia, en 1884. Lo enterraron en el cementerio de esa ciudad, aunque él mismo se había comprado una bóveda en Père-Lachaise, París, que nunca usó y que sigue ahí vacía. Estuvo en Neuilly-sur-Seine hasta que fue repatriado en 1889. Primero lo pusieron en la bóveda de la familia Ledesma, en la Recoleta, y después en un monumento erigido por suscripción pública. Ahí pasó mucho tiempo, hasta que en 1991 fue sacado de su tumba y llevado a su provincia natal, Tucumán. Ahora está en un nicho especialmente construido en la Casa de Gobierno tucumana. Nunca se lo llevó al cementerio. Justo detrás del cenotafio de Alberdi, es decir, de su bóveda vacía, está la tumba de Juan Manuel de Rosas, que fue traído a la Argentina después de 137 años de exilio. Rosas fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires y entre 1835 y 1852, el hombre más poderoso del país y representante del pensamiento federal. Como muchos líderes, es detestado por sus métodos autoritarios y brutales y admirado por algunas de sus ideas políticas. Es otra de las grandes figuras históricas que dividen ideológicamente a la Argentina. En el marco de la larga guerra civil de aquellos años, cuyos detalles son demasiado extensos para esta crónica necro, Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Abandonó el campo de batalla, firmó su renuncia y se refugió en la delegación británica, donde fue protegido por el encargado de negocios del Reino Unido, Robert Gord. En cuanto pudo, partió hacia Inglaterra en el buque de guerra británico Conflict y se instaló en las afueras de la ciudad de Southampton, donde vivió hasta su muerte el 14 de marzo de 1877. En su testamento dejó establecido lo siguiente. Artículo 3. Mi funeral debe ser solamente una misa rezada, sin pompa ni aparato alguno. Artículo 4. Mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de Southampton en una sepultura moderada, sin lujo de clase alguna, pero sólida, segura y decente. Si es que hay cómo hacerlo, así son mis bienes, sin ningún perjuicio de mis herederos. En un agregado posterior anotó que este estado de cosas sería hasta que en mi patria se reconozca y acuerde, por el gobierno, la justicia debida a mis servicios. Vaivenes. El revisionismo histórico de los años 30 volvió a pensar la figura de Rosas, lo consideró uno de los forjadores de la nación y se formó un comité de repatriación de sus restos. La cosa quedó en suspenso mucho tiempo. El comité le pidió ayuda a Perón en su segunda presidencia. Luego, en su exilio y finalmente en 1973, cuando ya era presidente, nombró un embajador ante el Reino Unido con el encargo principal de repatriar los restos de Rosas. Pero Perón murió antes de que se pudiese hacer el traslado. Con la dictadura no se habló del tema y en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín recrudeció la antinomia rosismo-antirrosismo y la cuestión no prosperó. En 1989, cuando asumió la presidencia Carlos Saúl Menem, se dio curso al pedido con éxito. El presidente respaldó el comité de repatriación y así fue que Londres acordó permitir la exhumación y traslado de los restos de Rosas. El cuerpo hizo un paseo intenso antes de llegar. Fue sacado del cementerio de Southampton el 21 de septiembre de 1989. Su féretro subió a un avión de la Fuerza Aérea y junto a la comisión se dirigió a Francia. El equipo de repatriación permaneció en Francia por unos días, mientras los restos de Rosas eran cambiados a un nuevo féretro, ahora cubierto por la bandera argentina, y el poncho rojo federal. La última etapa del viaje comenzó el 29 de septiembre. El avión hizo escala en las Islas Canarias y llegó a Recife, Brasil. De ahí al aeropuerto de Fisherton, en Rosario, provincia de Santa Fe, ya en Argentina. En el aeropuerto, el féretro fue subido a un helicóptero rumbo a la base rosarina de Prefectura Naval para desde allí y sobre una cureña militar recorrer una corta distancia hasta el Monumento de la Bandera, acompañado por sus descendientes directos, 7 tataranietos y por mucha gente. Hubo una misa en el monumento y varios discursos, entre otros el del presidente. Fue el primero de su mandato. ¿Es posible construir una patria sobre el odio entre hermanos?
¿Es posible la Argentina si continuamos desgarrándonos sobre nuestras viejas heridas? ¿Es posible una nueva y gloriosa nación si se la basa en los falsos pilares de la discordia, de la desunión y la lucha fratricida? Se preguntó Menem. Por fin, el féretro ingresó a un buque de la Armada y Rosas viajó en el río Paraná hasta Buenos Aires. Hubo acompañamiento militar durante todo el camino, con cañonazos de bienvenida y vuelos de aviones de guerra en homenaje, además de de comitivas diversas. En el cementerio, los restos fueron depositados en la bóveda de Ortiz de Rosas. El féretro está cubierto con la bandera argentina. Por supuesto, la antinomia tirano-patriota continúa hasta hoy y es uno de los grandes debates entre los historiadores argentinos. La otra historia fascinante de movimiento de cadáveres, hay muchas más, solo menciono las más famosas, es menos política y entra en la crónica policial. Fue el robo en 1881 del cuerpo de doña Inés Dorrego por el grupo de los Caballeros de la Noche. La familia de la mujer estaba relacionada con Rosas, pero eso no es importante. En el invierno de 1881 llegó esta carta a la casa de la familia Dorrego, que vivía en Buenos Aires. Abre comillas. Señora doña Felisa Dorrego de Miró y familia. Respetable señora y familia. Al pasar vista por estas líneas, tal vez encontrará que sus sentimientos desfallezcan. Pero este es un mal que no tiene remedio, y nos encontramos impulsados con todo nuestro pesar a proceder, por causas ajenas, del modo que lo hacemos. Estos preliminares puestos, venimos sin más comentarios a participarles a ustedes que los restos mortales de su finada madre, doña Inés de Dorrego, que reposaban desde poco tiempo en la bóveda de la familia de los Dorrego, han sido sacados por nosotros mismos en la noche pasada del 25 del corriente mes y que por consiguiente se encuentran en nuestro poder, fuera del campo santo de la Recoleta. Al mismo tiempo añadiremos que estos restos están rodeados de respeto y volverán intactos al lugar de donde han sido sacados, pero es bajo una condición, si ustedes quieren ser condescendientes con nosotros. Sabemos que doña Inés de Dorrego, al morir, dejó a sus hijos queridos una fortuna colosal. Sabemos que esas hijas la lloran y la veneran, habiendo sido ella, con ellas, madre amante y cariñosa, y que esas hijas por todo el mundo no consentirían ver estos restos sagrados, ultrajados y tirados al viento en tierras profanas y desconocidas. Sabemos que la familia de la señora Dorrego está, con justa razón, celosa de su nombre ilustre y sin mancha, que la vil crítica no ha podido ni tal vez podrá alcanzar nunca. En fin, sabemos que para las ricas y generosas herederas de doña Inés de Dorrego, deshacerse de 5 millones de pesos moneda corriente le sería una friolera, una cantidad insignificante. Con más claridad y en resumen, usted, doña Felisa Dorrego de Miró y familia, nos abonarán en el término de 24 horas la cantidad de 2 millones de pesos moneda corriente, que son 80.000 patacones, si quieren que los restos de su finada madre, doña Inés de Dorrego, sean devueltos intactos y respetados al santuario mortuorio de la familia, de donde han sido sacados sin que nadie sepa lo sucedido, y se lo juramos que indudablemente la justa crítica de una ciudad y de una nación os cubrirá de vergüenza y lodo, manchando para siempre vuestro nombre, ilustre hasta la fecha. Hijas ricas, dirán, y tan desnaturalizadas que por no desprenderse de un poco de oro, y bajo fútiles pretextos del deber y de su misma conciencia, etc. Pero continúa, que todas las precauciones, todas las medidas aconseja la prudencia, hayan sido tomadas por nuestra parte y serán tomadas para burlar en todo y por todo la acción de la policía. Antes de tomar una resolución, piénselo usted bien, que esta resolución no sea hija de una obcecación o arrebato momentáneo e irreflexivo. El remedio podría ser peor que el mal. 25 de agosto de 1881, Los Caballeros de la Noche. Cierra comillas. La familia no accedió al pago del secuestro y denunció el chantaje a la policía. Rápidamente descubrieron que solo lo habían trasladado a otra bóveda, un trabajo burdo porque habían dejado entreabierta la puerta y el candado roto. La policía decidió ser eficiente por una vez e intentar atrapar a los ladrones. Para eso se les pagó el rescate en una caja que los caballeros habían adjuntado con la carta, pero lleno de papel de diario. El individuo que recibió el paquete fue detenido y confesó rápidamente para quienes trabajaba. La banda estaba integrada por 7 jóvenes, liderados por Alfonso
Kerchowen, de Peñarada, de 27 años, cerebro de los Caballeros de la Noche. Un belga de familia rica, venida menos, que necesitaba dinero en efectivo. El Código Penal argentino desconocía por aquellos años el delito de secuestro de un cadáver, de modo que el acto no pudo ser castigado y los caballeros tuvieron una pequeña prisión preventiva por infracciones menores. No les cuento nada de esto a mis visitantes, ni siquiera cuando pasamos frente a la tumba de los Dorrego. Sí me horrorizo ante la multitud que se agolpa frente al pequeño baño del cementerio hablando a los gritos. Todavía no se decretaron los confinamientos en Italia y España, pero el nuevo virus ya es noticia. Paranoia, pánico y se habla de la cuarentena en Wuhan. El cementerio de la Recoleta no es un camposanto. Perdió esa condición en 1853 cuando el presidente Bartolomé Mitre ordenó el entierro del doctor Blas Agüero, un francmasón a quien el arzobispo de Buenos Aires le había negado cristiana sepultura porque no quiso recibir los sacramentos. Mitre decretó el permiso para el entierro y el arzobispo retrucó retirando la bendición a la necrópolis y por tanto su condición de santidad. Nunca volvió a conseguir el estatus de terreno sagrado y probablemente la Recoleta no volverá a ser un camposanto nunca más. Así, el cementerio está lleno de bóvedas masónicas, con sus símbolos egipcios, las escuadras y los compases. Como suelo repetir, yo quiero ser enterrada, o mejor dicho, quiero que arrojen mis cenizas a las de Mendoza Paz, fundador de la Sociedad Protectora de Animales, una aguda pirámide, sin cruces ni ningún símbolo cristiano, cuya placa dice: aquí no hay nada, solo polvo y huesos. Nada. Decido mostrársela a mis amigos visitantes. Está cerca de la puerta, a la derecha de la entrada, pero no cuesta encontrarla. Hay tanto gris y tanto sol, y cuando finalmente aparece, ya no tiene el nombre de Mendoza Paz ni la hermosa frase. ¿La habrán vendido? ¿Habrán sacado la placa para ilustrarla, para restaurarla? Me desespero. Aquí estaba mi hogar después de la muerte. No quiero la pirámide sin placa. Lo escrito ahí es uno de mis lemas. No les explico la angustia a mis amigos, pero me prometo volver en unas semanas a chequear que en efecto la placa siga ausente, preguntar a los cuidadores qué pasó. Hoy no se puede, hay demasiada gente y además no quiero anteponer mis preocupaciones al rol de anfitriona guía. Y también confirmar que no me equivoqué de pirámide, porque hay varias. No pude hacerlo. En semanas todos estamos confinados, incluso los brasileros, y como son paulistas cumplen las órdenes del gobernador del estado. En otros lugares de Brasil las medidas sanitarias son diferentes. Durante un tiempo espero signos de dolor de garganta o fiebre, convencida de que pude contagiarme la Recoleta. Nada sucede. Los cementerios continuaron cerrados durante meses. Abrieron en agosto de 2020, pero solo durante una hora. Mientras escribo, está prohibido aún el turismo. Puedo fingir que tengo algún pariente elegante e ingresar con un ramo a la Recoleta. Una hora es suficiente tiempo para encontrar mi pirámide. Y si no puedo dar con ella, o la placa desapareció de verdad, necesito un nuevo lugar para mis cenizas. Todavía no tengo pensado cuál podría ser ese nuevo destino final. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Es el que termina el libro. En realidad, nosotros vamos a seguir subiendo uno que otro relato de estos paseos por los cementerios de Mariana Enríquez, pero este es el que cierra el libro porque es el de su país, digamos, ¿no? Déjenme comentarios, díganme si les gustó, si quieren algún otro. Les mando un abrazo, espero que anden bien.